Bueno, vamos a ir al mensaje de hoy. No quiero que diga nada a nadie, pero voy a hacer una pregunta y solo levante la mano. ¿Cuántos saben cuál es el título del mensaje que vamos a predicar hoy? Y el resto tienen muy mala memoria, o sea que no han venido a la iglesia. Pero para comenzar el mensaje de hoy, hay algo que le quiero preguntar. Bueno, y como aquí están las niñas, vamos a preguntarles también a ellas hoy. Ni Salomé se escapa. Niños, niñas, acuérdense que el Señor conoce su corazón y sabe si la respuesta es verdadera o es mentira. Hermanos, acuérdense que el Señor conoce su corazón también, porque también la pregunta es para ustedes. Uy, pastor, ¿cómo así? Sí. En la vida, la única que se escapó hoy fue Sofía. En la vida hay cosas que a nosotros nos gustan y cosas que disfrutamos, amén, de manera constante y continua. Mediten esto que le acabo de decir. Todos y cada uno de ustedes mediten en las preguntas que les voy a hacer y se van a alegrar por lo que les voy a decir. Porque no quiero que me respondan a mí. Por eso les dije, Dios conoce su corazón. Y ustedes, niñas y hermanos y hermanas, le van a responder al Señor. Y Él sabe si la respuesta que usted dé ahí, en este instante, es verdadera o es mentira. ¿Usted verdaderamente disfruta ser cristiano o cristiana? ¿Usted verdaderamente disfruta venir a la iglesia? Salomé, escuche las preguntas, también son para usted. ¿Usted verdaderamente disfruta venir al culto de oración? Y ahora respóndase si sí o no y por qué. ¿Por qué sí y por qué no? Y déle la respuesta al Señor. Porque cuando yo pregunto y le digo que responda, yo sé que lo primero que escucho a las 3 preguntas es un amén pastor, y prefiero no llevarlos a pecar. Porque muchos de ustedes no están disfrutando la vida cristiana. Porque algunos de ustedes no disfrutan venir a la iglesia y otros ni siquiera les interesa ni disfrutan venir a la oración. ¿Cuántos vinieron a la oración esta mañana? Yo llegué a la iglesia y yo le decía a mi esposa y yo hablábamos y bueno, vamos a llegar y nos quedamos ahí en la oración y nos encontramos con la puerta cerrada. Tremendo. Por eso me venía a la mente estas preguntas. Ahora, recuerde, Dios conoce su corazón. Si usted no disfruta estas cosas que yo acabé de decir, y ya muchos se van a acordar de cuál es el mensaje de hoy, significa que están amargados. Si ustedes no disfrutan estas cosas que yo acabé de mencionar, lo que significa es que están amargados. Y créalo, el Señor sabe si usted lo disfruta o no. Una cosa es que usted venga, otra cosa es que lo disfrute. Y vamos a ver qué dice el Señor en su palabra hoy. Antiguo Testamento. Éxodo capítulo 15. Éxodo capítulo 15. Segundo libro de la Biblia. Y vamos a estar leyendo los versículos del 22 al 24. ¿Estamos todos ahí? Leamos entonces las Escrituras, la palabra de Dios.
Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la dirección de su santo, glorioso y maravilloso Espíritu que está en la iglesia. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, sea toda la gloria. Y la iglesia dice, amén. Mire lo que dice aquí. E hizo Moisés que partiese a Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto de Shur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Amado Señor y Dios, Padre nuestro, estamos una vez más reunidos delante de ti, Señor, porque te ha placido. Porque en tu soberana gracia determinaste que hoy estemos en este lugar, y por eso toda la gloria, la honra y la alabanza te pertenecen. Te damos gracias por darnos el día que nos has dado y poder llegar hasta esta hora y estar en este lugar para exaltar y glorificar tu nombre. Te damos gracias por nuestras familias que aún viven, que no se han ido a una eternidad sin ti. Pero te damos gracias por tu palabra expuesta esta noche, porque quieres hablarnos una vez más. Padre, ayúdanos a estar atentos a lo que quieres hablar. No permitas que nada nos distraiga. Que entendamos que eres tú quien está en este lugar hablando a tu iglesia. Y que tengamos ese temor y esa reverencia delante de ti. Liberta nuestra mente de todo aquello que quiera opacar el poder entender tu palabra, y que nuestro corazón esté dispuesto para escucharte a ti hablar. Y sé tú, Señor, tomando al predicador para que no hable de sí, no hable cosas de él, no hable cosas que él quiera, sino que todo cuanto salga de la boca del predicador, seas tú trayéndolo y hablando, Señor, conforme a tu propósito para nosotros como iglesia. Que podamos entender, que podamos discernir, que tengamos la sabiduría de lo alto para poder recibir tu palabra y para que apresuremos nuestros pasos a acercarnos cada día más a ti. Es lo que te pedimos hoy, dándote gracias en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Como lo prometido es deuda, el título del mensaje para esta noche es en signo de interrogación, de pregunta: ¿cristianos amargados? No existen. No existe tal cosa como un cristiano amargado. No sucede así. Yo decía ahora, y espero que todos estén atentos, incluyendo las niñas, a lo que vamos a hablar, porque es importante, porque uno de los problemas más grandes que existe hoy es que en las iglesias los niños son los que menos disfrutan la vida cristiana, son los que menos disfrutan venir al culto, son los que menos disfrutan un culto de oración. ¿Y saben por qué? Porque regularmente sus padres los traen, pero no les enseñan con su vivencia lo que significa disfrutar y deleitarse en estas cosas, como venir a la iglesia, como estar en un culto de oración y ser cristianos. Porque muchos niños hoy día en la escuela, y estoy hablando de niños de 7 años en adelante, les da vergüenza decir que son cristianos. Les da vergüenza de sus compañeras, de sus compañeros de estudio y todo eso. Les avergüenza decir que son cristianos. Y cuando eso pasa es porque no están disfrutando la vida cristiana.
Y hay un problema en el interior del hogar cuando esto pasa. Hay un problema en el hogar cuando esto sucede. No hay una instrucción adecuada para con los hijos. No sé si usted sabía que hoy día hay un índice grande en niños de 7 años en adelante en relación al suicidio. Se quieren quitar la vida. Niños de los 7 años en adelante ya hablan de suicidarse. Y los padres, y no estoy hablando de niños mundanos, de hijos de gente que no conoce al Señor. Estoy hablando de un índice alto en familias que van a la iglesia. Y esto es delicado, es serio. Porque mucha gente está viniendo a las iglesias, pero no están deleitándose y disfrutando la vida cristiana, y eso es lo que transmiten a sus hijos. Y es triste. Necesitamos aprender a disfrutar la vida cristiana, disfrutar venir a la iglesia. Mire, cuántas personas, por ejemplo, miremos el fin de semana pasado que no se ve siempre. Entonces, pastores que estuvimos en la iglesia el jueves, vinimos el viernes, pastor, y el domingo, y aparte de eso, al hermano se le ocurre programar un ayuno el lunes. Sí. Y si hubiera sido yo, qué bueno que hubiera sido el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado, el domingo y luego el lunes, para volver hoy otra vez. Una de las cosas que yo he aprendido desde que llegué al Señor es a disfrutar la vida en el Señor. Yo aprendí desde muy temprano salir de trabajar a las 8 de la noche, un sábado, e irme a la iglesia a hacer aseo hasta las 12 y luego sentarme a estudiar las escrituras con el mentor que el Señor me puso hasta las 4, luego irme a mi casa y regresar a las 8 de la mañana a la iglesia el domingo. Y estar gozoso y feliz y nada de cansado. Y salir del culto a las 4 de la tarde. Porque habían 2 cultos. Y no éramos servidores de la iglesia. Así aprendimos nosotros la vida cristiana. De hecho, habían personas que cuando ya empecé a servir, me decían, hermano, usted se va a quemar. Yo que se queme el diablo en el infierno. Yo ya me estaba quemando y el Señor me sacó del infierno. Es que usted hace de todo en la iglesia, hermano. Mire, usted entra a los carros, saca los carros, hace el aseo, canta en la alabanza, predica en la iglesia, organiza el sonido, graba los CDs, entrega los CDs. Usted se va a quemar. Y yo no, se va a quemar el diablo en el infierno. Y hoy en día la gente viene a la iglesia 2, 3 días seguidos y ya están cansados. Se llama que no están disfrutando la vida cristiana. O sea, son amargados. Así es, esos son. Es que tanto en la iglesia, tanto en la iglesia. Y entonces, ¿cómo se supone que va a estar tanto tiempo en la eternidad? ¿O es que usted cree que en la eternidad va a salir y va a estar en la presencia del Señor solamente? ¿Usted cree que allá va a haber un culto cada 8 días? ¿Cómo se supone que usted va a ir a la eternidad con Cristo si le da desgano estar en la iglesia? Esto es tremendo. Hermanos, ¿cuántos cristianos al transcurrir el año? Mire, al fin de año todo el mundo se quiere hacer nuevas metas y muchas cosas, y va transcurriendo el año, y a medida que el año transcurre, pueden apreciar con dolor y con amargura que han cambiado el calendario, que han cambiado de manera de vestir, hasta de peinar, hasta de hablar y muchas cosas, pero en su relación con Dios viven con una amargura constante porque no han podido tener esa cercanía que querían y que han querido tener para con el Señor. Y eso pasa. Lo mismo del año anterior, el año siguiente y el año siguiente. Y comienzan a estar en la iglesia con una vida amargada porque no disfrutan las cosas del Señor. Y eso es terrible. En el texto que usted y yo acabamos de leer, no sé si usted ha podido mirar lo que pasó antes.
El pueblo de Israel fue liberado de la esclavitud de Egipto, salen al desierto y ya están felices y están al frente del Mar Rojo y ellos están tranquilos y de repente la trompeta suena y viene el ejército del faraón y entonces el mar al frente y el faraón detrás y Dios hace una obra gloriosa y sobrenatural y se abre el mar en dos y ellos cruzan en seco en medio del mar y luego se cierra y extermina a los egipcios. Y levantan cantos de alabanza. Moisés levanta un canto, primera vez que se le canta al Señor en la Biblia, y hay una fiesta gloriosa, y después de dicha fiesta salen al desierto, y entonces nos encontramos a un pueblo que van 3 días de camino, y de repente se les acaba el agua, y entonces llegan ansiosos a un lugar donde había una fuente, y de repente, ¿qué sucedió? ¡Pah! Esta agua no se la toma nadie, hermano. Esta agua está amarga. Seguimos con la sed. Y dice que empezaron a murmurar en contra de Moisés, que es lo mismo que murmurar en contra del Dios mismo. Les vino la amargura a causa de no haber encontrado agua. Seamos sinceros. Qué triste es uno estar en una condición así. Y llegar a un lugar donde se supone que debería haber bendición y que habría la manera de saciar la sed y encontrarse con que no es así. No pudieron saciar la sed por causa de que el agua estaba amarga. Y sabe, cuando miraba esto, yo pensaba, qué triste. Porque cuántas veces nuestra vida es un reflejo de esos versículos que acabamos de leer. De muchos cristianos. Muchas veces nos parecemos a las aguas de Mara. Pues decimos que somos cristianos, que tenemos el Espíritu Santo en nuestra vida, que tenemos la capacidad de brindar palabras de consuelo, de amor, de comprensión, de aliento, de esperanza, de sabiduría, pero en lugar de eso, las personas se encuentran con nosotros con una amargura. No nos ven disfrutando la vida cristiana. No nos ven deleitándonos en la vida cristiana. En lo único que nos ven a nosotros es sentados en la iglesia con una cara que uno dice, Dios mío, ¿qué le pasa? Y entonces tiene uno que mirar, así como usted sabe lo que hacen en las plazas de toros. En las plazas de toros hay unas cosas que se llaman burladeros. Están ahí para poderse meter ahí para que el toro no los embista. Uno a veces mira a ciertos hermanos en la iglesia y uno dice, el burladero primero. ¿Dónde me escondo? Hay que mirarlos primero a ver si se les puede hablar o no. Amargados. Llegan a la iglesia y están haciendo cualquier cosa. Por Dios. No hay nada más deleitoso que servir a los hermanos en la iglesia. Que servir a los hermanos, que servirle al Señor. Pero hay muchas personas que en vez de manifestar ese gozo, ese amor, esa esperanza, ese consuelo, muestran más bien una amargura, desgano, desinterés por el Señor, por su obra. No lo dicen, pero no hay necesidad, se ve palpable en la cara. Hay personas a nuestro alrededor. Escuche, hay personas a nuestro alrededor que mueren de sed de amor, de comprensión, pero lo que reciben de muchos que se llaman cristianos son aguas amargas de reproche, de ira, de rencor. ¿Cuántas parejas en la iglesia están muriendo de sed de amor, de comprensión, y lo único que encuentran en su pareja es amargura y desinterés? ¿Cuántas veces esto pasa? Pero la pregunta que tenemos que contestar es esta hoy. ¿Será que me he vuelto amargado? ¿Por qué me he vuelto amargado?
Ay, Dios. Y tenemos que comprender que Dios no nos hizo amargados. ¿O sí? Dios nos hizo para que glorifiquemos su nombre y disfrutemos de su presencia. Y de todo lo que Él ha creado para que nosotros lo disfrutemos. Dios nos dio un corazón limpio desde el momento en que le recibimos como nuestro Señor y Salvador. O sea que nosotros nos hemos amargado y tiene que haber una o varias razones de nuestra amargura. ¿Cuántos en su casa la familia no les puede ni hablar porque contestan con 2 piedras en la mano, al estilo David? Él llevaba 5 y lanzó una a Goliat. Pero hay muchos en la iglesia que llegan a la casa o en el lugar donde viven o con la gente que se relacionan y les hablan y tiene la piedra que mató a Goliat y otras más en las manos y las tiran. No se quedan con ellas. Esto es terrible. Y luego quieren que los que están en su casa se conviertan a Cristo. ¿Y cómo? No entiendo. Si con lo que están mostrando que qué pereza ese cristianismo. ¿Cuál es su historia? ¿Cómo así, pastor? Sí, ¿cuál es tu historia? Generalmente siempre tenemos una historia para darnos a nosotros mismos la razón para estar amargados. Ahí está la excusa. Decimos cosas como esta, escuchen. Es que no me quieren. Es que no me comprenden. Es que nada me sale bien. Es que no valoran lo que hago. Es que nadie me apoya. Y en fin, y otras cosas así. Y esto pasa mucho a veces en los hogares, en las parejas, con los hijos, en fin, en la iglesia. Es que el pastor nunca le dice a uno bien. Es que no... ¿Cuál es tu historia? ¿Cuáles son las excusas que pudieran tener las niñas que hay en este lugar para que dijeran tal vez, qué pereza ser cristiano? No veo la hora de que termine este culto. Yo ya quisiera irme para la casa. Y termina el culto y no ven la hora de poderse ir. ¿Cuál será? Sin embargo, hoy vamos a analizar en la Escritura, en la palabra de Dios, la vida de un personaje bíblico que se llenó de amargura. Yo creo que ya muchos la están como vislumbrando ahí en la mente. Y por medio de la vida de este personaje podemos nosotros comprender la verdadera historia de nuestra amargura y así también poderla quitar de nuestro corazón. Vamos a mirar la historia de esta mujer. ¿Es mujer? Sí. Llamada Noemí. Y cuando nosotros miramos en el libro de Ruth, en el capítulo 1, vemos lo que dice en los versículos 19 en adelante. Dice, esto es tremendo. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén, y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas, y decían, ¿no es esta Noemí? Y ella les respondía, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara. Vuelven a ver la palabra, ¿cierto? Mara. Porque en grande amargura, escuche lo que dice ella. En grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero el Señor me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí, ya que el Señor ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido? O sea, la culpa de que ella esté amargada es de Dios. Es lo que ella está diciendo. Y aquí vuelve a aparecer esa palabra, Mara, amargura. Al igual que el agua allá en el desierto. Vemos a una mujer que acepta completamente que está llena de amargura. Acepta que su corazón se ha llenado de amargura. Pero al igual que muchos de nosotros en muchas ocasiones,
aunque no lo digamos con los labios, lo expresamos muchas veces y decimos que la culpa es de Dios, como Noemí. Dios es el culpable de mi amargura. Y si somos sinceros hoy, deberíamos reconocer que nosotros en lo más profundo del corazón, de una o de otra manera, estamos diciendo en ciertas situaciones que tal vez Dios es injusto con nosotros. Pensamos que Dios ha sido cruel con nuestra vida. ¿Yo por qué he vivido esto? ¿Pero por qué Dios me llevó a vivir de tal manera? ¿Por qué? Y si de una o de otra manera tratamos de culpar a Dios de ello. La pregunta es, ¿será cierto esto? ¿Será verdad que estamos llenos de amargura en nuestro corazón porque ha sido Dios quien ha traído eso a nuestra vida? ¿Será que Dios no nos ama entonces? ¿O será más bien que lo que nos ha llenado de amargura en el corazón es el fruto de las consecuencias de nuestra desobediencia y de nuestros errores? Veamos la historia de esta familia, de la familia de Noemí, y encontremos en ella la respuesta y la verdadera historia de su amargura. Mire, la familia de Noemí tomó una decisión, como usted y yo tenemos que tomar decisiones a diario, pero ellos tomaron una decisión incorrecta. En el capítulo 1, en el versículo 1, mire cómo dice. En el libro de Ruth. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab. Él y su mujer y 2 hijos suyos. Cuando vino el hambre entonces a la tierra de Belén de Judá, la familia de Noemí tomó una decisión muy mala. Salieron de la tierra de la bendición, de la promesa, para irse a la tierra de los enemigos del Señor en busca de pan. ¿Cuántas veces hacemos lo mismo? Escuche, tenemos que notar varias cosas en este pasaje que son importantes, significativas. Escuche, Belén significa casa de pan. Y Judá significa alabanza. O sea, que la familia de Noemí salió de la casa donde había pan a una tierra donde no lo había. Y dejaron el lugar donde se alababa a Dios para llegar a un lugar donde no había alabanza a Dios. Esto fue lo que pasó. Hablemos de nosotros ahora. ¿Cuántas veces nosotros estamos amargados porque tomamos decisiones incorrectas? Nos apartamos del camino del Señor, nos alejamos de la iglesia, de congregarnos, llegamos de hecho a veces al culto y sentamos nuestro cuerpo y empezamos a viajar con nuestra mente. Dejamos el cuerpo, lo ponemos en modo de avión y nuestra mente empieza a pensar en toda la diversidad de situaciones y problemas y lo que tengo por hacer. Y el pastor dice, ¿cuántos quieren el infierno? Y amén, ¡ay! Porque estaba en modo de avión. Pero vinieron a la iglesia, pero no están en la iglesia. Amargados. Se han alejado de sus ministerios. ¿Cuántos han entregado su ministerio por causa de su estilo de vida y entonces no pueden seguir sirviéndole al Señor? Y hacen todo esto para buscar bendición donde no hay. Y ahora que entonces le está yendo mal, y en vez de reconocer sus errores, se enojan contra Dios. No están ahí peleando con Dios y enojados con Él. Proverbios capítulo 19:3 dice, la insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra el Señor se irrita su corazón. Pastor, yo no me enojo con el Señor. Ah, no. Y entonces, ¿por qué no se acerca al Señor como debería? ¿Por qué no lo busca en oración como debería? ¿Por qué no se acerca a las Escrituras para conocerle, amarle y empezar a caminar como debería? Ahí estás mostrando, sin palabras, que la culpa es del Señor. Ah, la culpa es de Él, como dice ella aquí.
Tus malas decisiones te llevan a estar mal, pero en vez de acercarte al Señor para buscar que el Señor obre en tu vida y restaure todas aquellas cosas, no, sigues lejos de Él. No te interesa buscarle en oración genuina, con humillación, con dolor en tu corazón, conocerle cada día más por medio de la Escritura, vivir más para Él, conocerle, amarle y decir: Señor, yo fui el que pecó, el error es mío, perdóname y ayúdame. No, ahí sí no. La culpa es del Señor y nos alejamos más. El alejamiento tuyo muestra que estás amargado, muestras que la culpa es de Él. La familia de Noemí no permitió que Dios gobernara sus pasos. Y aquí nos vamos a ver reflejados usted y yo otra vez. En el capítulo 1 y en el versículo 2 dice: el nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Este versículo nos da un dato bastante importante que usted y yo debemos analizar y tomar muy en cuenta. El nombre del esposo de Noemí. El nombre de este hombre es importante. Escuche, él se llamaba Elimelech. Eli, Dios. Melech, rey. O sea que el nombre de este hombre, del esposo de Noemí, era: Dios es mi rey. Pero escúchelo bien, Dios es mi rey. ¿Cuántas veces estamos en la iglesia? El Señor es mi rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi rey. ¿Qué hace un rey? Gobierna. ¿Y qué hacen los que lo tienen como rey? Qué bien. Este hombre se llamaba Dios es mi rey, pero no dejó que el Señor lo gobernara. No vemos en ninguna parte que él haya consultado con Dios para irse de Belén, de la casa de pan, de la ciudad de alabanza, al lugar donde no hay pan y donde no hay alabanza. Lo vimos consultando: Señor, ¿será que me voy para Moab? ¿Cierto que no dice? Pero el Señor es mi rey. Tremendo. ¿No será exactamente la causa por la que muchos cristianos están amargados en el día de hoy? Porque decimos con nuestra boca: el Señor es mi rey. Y está que, mejor dicho. Pero no queremos que nos gobierne. Queremos hacer nuestra voluntad. No queremos dejarnos guiar por Él. No hacemos la voluntad de Dios, sino que nos dejamos llevar por las apariencias. Queremos mostrar que nos gobierna el Señor, pero nuestras decisiones son totalmente contrarias a la voluntad del Señor. Nos dejamos llevar por lo que vemos en otros o por lo que otros dicen, y dejamos de lado la voluntad de nuestro Dios. Y al final entonces nuestro corazón termina en amargura. De nuevo el proverbista dice en 14:12: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Porque siempre tomamos nuestras decisiones sin contar con la voluntad de Dios. ¿Te das cuenta? Ahora escucha, Noemí permitió que su familia hiciera alianzas equivocadas. Ahí mismo en Ruth capítulo 1, versículos 3 y 4 dice: y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Y ya todos sabemos que los 2 hijos también se murieron. Muere Elimelech y quedó Noemí sola con sus hijos. Ellos toman mujeres que Dios había dicho que no podían tomar.
escuche, estaban en una tierra en la que no deberían estar. Y tomaron mujeres que no deberían tomar. No consultaron con el Señor, tomaron sus propias decisiones. Y su madre no hizo nada. O sea, no les estorbó en su pecado, porque es pecado, porque Dios determinó que no. En el caso de Noemí, uno de sus hijos tomó a una mujer que más adelante fue de mucha bendición para ella. Pero escuche, no en todos los casos es así. Al igual, hubo desobediencia. Y Dios, en medio de nuestra desobediencia, no siempre, en ciertos casos, Dios los usa para traer bendición, pero no pasa siempre. Ay, pastor, yo siento de partes que llega él o ella, enamorados, tragadas de un inconverso. Y hay muchos que dicen, ahí puede haber propósito del Señor. El Señor quiere que te unas con Él para que los traigas a los pies de Cristo. ¡Mentira! Eso no está en la Biblia. Que Dios no puede usar aún en medio de tu desobediencia, sí, te vas a llevar las consecuencias. Te vas a llevar las consecuencias, pero Dios jamás va a conducir a uno de sus hijos a que haga tal cosa, porque es contradecir la Escritura. Porque dice la Escritura misma que no tengamos ¿qué? Yugo desigual, ni con relaciones y mucho menos en los negocios. Así que decir que Dios lo puso a que hiciera eso, hermanos, eso es una herejía. Dios no hace eso, porque sería contradecir la Escritura. Que Dios en su misericordia usa nuestra desobediencia y a veces la convierte en bendición en otra cosa, pero no porque Dios lo mandó. No lo mandó. En este caso, los hijos de Noemí tomaron a estas mujeres y ella no estorbó. Ella no estorbó, lastimosamente, no les estorbó en cuanto a eso. ¿Cuántas veces nos pasa lo mismo a nosotros? ¿Cuántos cristianos a veces se enredan o con un hombre o con una mujer que verdaderamente no están comprometidos con el Señor, no están caminando con el Señor y después vienen las consecuencias? ¿Cuántas veces hacemos negocios con gente inconversa que la Escritura dice que no? Y luego vienen las consecuencias. Un cristiano no debe tener alianzas con alguien que no es cristiano. La Escritura dice no. Antiguo Testamento y Nuevo Testamento está el mismo principio. Dios dice que no. Y luego viene entonces que por no querer obedecer vienen las consecuencias. ¿Y cómo termina el corazón? Lleno de amargura. Tristemente, lleno de amargura. Mire, lo más probable es que cuando los israelitas salieron, llevaban agua, bastante. En sus carros llevaban provisión de agua. Pero ya después de 3 días, se acabó. Y ellos iban afanados encontrarse con esa fuente de agua para saciar su sed. ¿Usted se imagina cuando llegaron allí? ¡Agua, agua! Y el primero llegó y ¡eso es amargo! No, esta agua no la podemos tomar ni los animales. Y dice la Escritura que ellos murmuraron en contra de Moisés. ¿Sabe cuál fue el problema de los israelitas? Que ellos, en vez de murmurar en contra de Moisés, lo que tenían era que rogar al Señor. Venir delante del Señor, rogarle y suplicarle y mostrarle su necesidad. ¿Cuántas veces viene la misma situación a nuestras vidas? Estamos pasando por el desierto, estamos en situaciones difíciles, la gran mayoría de las veces por nuestro alejamiento del Señor, por nuestra situación de desánimo y de desgano, y en vez de acercarnos más y rogarle al Señor y humillarnos delante de Él, nos alejamos. Nos distanciamos y empezamos a, es que el pastor no quiere que yo esté en la iglesia, tengo que trabajar, mire cómo estoy, mire la situación en que yo estoy, es que el pastor no quiere y no me metió en la iglesia, hombre, no. Y lo único que el pastor está buscando es que tengas una buena relación con Dios para que Él se encargue de tu situación. Y eso pasa. Eso es tremendo. Así sucede.
Y yo decía, uy Señor, ¿qué es esto? ¿Cuán grande sería el desengaño de ellos al llegar a ese lugar y ver que las aguas eran amargas? Que no pudieron calmar su sed. Escuche, yo no sé si a usted le ha pasado, pero no hay nada más terrible que una... Es mejor tener hambre que sed. A mí me ha pasado. Es mejor tener hambre que sed. Usted se aguanta más fácil el hambre que la sed. Cuando uno tiene sed, eso es una cosa increíble, impresionante. Eso ocasiona como estrés, como que uno no sabe qué hacer. Eso es una cosa tremenda. Terrible. Ahora, humanamente podríamos entender el pueblo de Israel. Cuando ellos dijeron, ¿qué hemos de beber? Humanamente los podríamos entender. Por eso le digo, ¿qué es lo triste? Que ellos no expusieron su necesidad delante del Señor, que les había mostrado tantas maravillas. Hermanos, por Dios, acababan de cruzar un mar que se abrió en dos. Y vienen y critican. A ese que abrió el mar. Uy, el Señor abrió el mar. Él puede hacer un milagro aquí. Señor, tenemos sed. Señor, por favor, ten misericordia. Mira, Señor, el estado en que estamos, nuestras familias, los niños. Señor, ayúdanos, necesitamos calmar la sed. No, criticaron ahí mismo en contra del Señor, que es lo mismo. Criticar en contra de Moisés es criticar en contra del Señor. Cuando usted, el pastor, le habla, le aconseja y lo instruye por un camino correcto y a usted no le parece y se enoja, esté tranquilo, se va a tener que encontrar con él. Porque el pastor no habla de sí, él habla de la Escritura conforme a la Escritura y se lo presenta a usted. Y cuando usted se enoja con el pastor, esté tranquilo. Que usted va a tener que mirar al Señor obrando. Así como pasó aquí. Necesitamos exponer nuestra situación delante del Señor. Ustedes necesitan enseñarle a sus hijos y nietos a hacer lo mismo. ¿Cuántos padres, madres y abuelos conocen verdaderamente la condición de sus nietos o de sus hijos? Y saben qué están pasando, qué están experimentando, qué viven en su... Mire, para usted el problema de uno de sus hijos es esto. Y muchos padres, ¿y usted es una bobada? Escuche, para usted es una bobada, para el niño no. Porque es que ellos no tienen su experiencia. Y hay que estar pendiente de ellos, hay que estar cuidándolos, hay que estar guiándolos, direccionándolos, corrigiéndolos, instruyéndolos, formándolos. Y muchas veces eso no pasa. La formación de los padres a los hijos, en vez de ser una buena formación, es una pésima formación. No le prestan el interés que deberían. Y eso es pésimo, hermano. Y todo esto hay que tenerlo en cuenta. Pastor, sí, ya vimos las causas de la amargura. Y ahora entonces, pastor, ¿y cómo puedo quitar la amargura de mi corazón con tantos errores y con tantas cosas que estoy haciendo que no agradan al Señor? Ahí está, ahí mismo está. Versículos 25 y 26. Está la respuesta. Usted mismo la encuentra. Leamos los versículos entonces 25 y 26. Y Moisés clamó al Señor. Escuche. ¿Quién? Y era el único que tenía sed. Pastor, oré por mí. Y usted no ora. Pastor, le pido que ore por mí por esto. Y usted se relaja en su casa y no ora. Sin embargo, Moisés, como lo había hecho antes y lo iba a seguir haciendo, intercede por el pueblo. Escuche, así usted se enoje con el pastor, él va a seguir orando por usted. Esperando que usted verdaderamente coloque los ojos en el Señor. Y Moisés clamó al Señor y el Señor le mostró un árbol y lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron.
Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Y dijo: si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy el Señor. ¿Tú qué? Tu sanador. Ahí está la medicina. Moisés intercedió, sí. Moisés clamó, sí. Dios lo escuchó, sí. ¿Se benefició el pueblo? Sí. Pero entonces Dios no se quedó con esa. Ajá. Mire, la amargura de ustedes es por desobedientes. Así dijo. Así que aquí está el agua. Toman de ella, pero de aquí en adelante van a obedecer mis mandamientos. Aún no habían dado las tablas de la ley. Y aquí el Señor empezó a decirles: vivan una vida de obediencia. ¿Para qué? Para que mi bendición esté sobre ustedes. Hermanos, ese es nuestro principio. Si me amáis, obedece mis mandamientos. Y cuando nosotros obedecemos los mandamientos del Señor por amor y no solo por buscar un beneficio, vamos a ver la bendición de Dios. Vamos a ver cómo Él se encarga de quitar de nosotros toda amargura, todo lo que hay en nosotros. Pero no solamente podemos dejarlo ahí. Muchos estudiosos de las Escrituras han hecho una relación entre el árbol que Dios le mostró a Moisés. Mire lo que sucedió. Señor, él clamó, las aguas están amargas y tenemos sed. ¿Y qué hizo Dios? ¡Pah! Convirtió el agua dulce, ¿cierto que sí? ¿Qué hizo? Le mostró un árbol. Ajá. ¿Y luego qué hizo Moisés? Fue, obedeció y cogió el árbol y lo arrojó al agua. ¿Y qué sucedió? El agua se volvió dulce. Muchos estudiosos relacionan ese árbol con la cruz y la obra de Cristo en la cruz. ¿Recuerdan cuando la serpiente de bronce? ¿Qué tenían que hacer? Obedecer. Él dijo que mirara a la serpiente y que no morirían. Obedecer. ¿Y qué nos dice a nosotros a causa de la obra de Cristo en la cruz? ¿Qué tenemos que hacer? Venir a Cristo en arrepentimiento y fe, creer en la obra de Cristo en la cruz. Escucha, la obra de Cristo en la cruz es el mejor remedio para nuestra amargura. Solamente Cristo y únicamente Cristo puede traer a nuestra amargura la dulzura, el dulce que nosotros necesitamos para que esa amargura de nuestro pecado se convierta en algo dulce y delicioso delante de su presencia. La única cosa que va a quitar la amargura nuestra es la confianza puesta en el único glorioso y maravilloso Salvador, que lo único que sabe hacer es sanar nuestra amargura del pecado por medio de su obra en la cruz y su sangre derramada por nosotros. La obra de la cruz es lo más valioso, hermanos. El único que puede endulzar tu corazón y sanar toda tu amargura es Cristo. Nuestra fe con Cristo, porque dice que Él es nuestro sanador. Dice que en Cristo nosotros recibimos sanidad. Dice que nuestras llagas han sido ¿qué? Sanadas. Nuestra llaga del pecado ha sido sanada por la obra de la cruz, por su sangre derramada en la cruz del Calvario. Ahora, si eres alguien que ya tiene a Cristo en su corazón como Salvador, pero que sientes que estás en ese distanciamiento y que no estás disfrutando de la vida cristiana y no te deleitas en ella, necesitas arrepentirte y venir a buscar que Él quite esa amargura de tu corazón. Y solo Cristo lo puede hacer, nadie más lo puede hacer.
La amargura es por causa de tu distanciamiento. Isaías 1:18 dice, venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Solo en Cristo hay el remedio, la medicina para que esa amargura de nuestro corazón por causa de nuestro distanciamiento se vaya y que Él nos limpie y nos conduzca a disfrutar de su vida, de su presencia, la vida cristiana, de un culto, de la adoración, de la oración, que no importe cuánto tiempo Él quiere que le sirvamos y lo hagamos con gozo y con alegría, sin importar qué, cuándo, cómo y dónde. Es el mismo remedio para el que no tiene a Cristo. El que no tiene a Cristo, que está lleno de amargura por causa de su pecado, necesita colocar todo su ser, todo su ser, todo su ser en la presencia de Dios, toda su fe, toda su confianza, toda su esperanza en el crucificado, en el que murió, resucitó y está a la diestra del Padre y prometió regresar por la iglesia. Es la única manera de que aquel que no tiene a Cristo pueda ser librado de su amargura por causa de su pecado. Cristo lo quita y trae la bendición para él. Hermano, hermana, y aún los niños, no hemos terminado el culto. Hermanos, disfrutemos la vida cristiana. Disfrutemos congregarnos como iglesia. Disfrutemos congregarnos para que juntos oremos y clamemos al Señor. Si en un contexto como el de la disciplina de la iglesia, cuando vemos en Mateo capítulo 18, que dice que donde hay 2 o 3 congregados en su nombre y de acuerdo y piden algo al Padre, Él lo dará. Dice que su presencia está con nosotros. Cuánto más cuando con gozo y alegría glorificamos al Señor, disfrutamos de su presencia y entonces decimos, Señor, necesitamos humillarnos delante de ti, congregarnos como iglesia. Y yo siempre coloco esta ilustración, que es a la más, 1 o 10. Cuando toda la iglesia se reúne a clamar y a orar, usted lo ve en la Escritura. Dios envió a Jonás ¿a dónde? Oiga, ¿saben más los niños que ustedes? Dios envió a Jonás ¿a dónde? ¿A qué? ¿Por qué? No, ¿por qué? Dios envió a Jonás a predicar a Nínive porque estaban viviendo en pecado y el propósito era que se arrepintieran. ¿Y qué hizo Nínive? ¿Quién? Afligieron su alma, se reunió y escuche, ayunaron, clamaron y rogaron el rey, su familia, el pueblo y los animales. ¿Y qué hizo Dios? Y entonces, ¿por qué no nos unimos más en oración? ¿Por qué no nos acercamos más como iglesia a clamar a Dios para seguir viendo con mayor efectividad el favor de Dios en nuestras vidas? Hogares divididos, problemáticas de diversas, problemas financieros, en fin, tantas cosas, desgano, desánimo, y no venimos, y no estamos, y no nos unimos. La amargura va a estar ahí, hermanos. Necesitamos mayor dependencia del Señor para que usted y yo no seamos cristianos amargados, porque te voy a decir algo, no existe tal cosa como un cristiano amargado. Porque aquel que verdaderamente es cristiano, en las peores tormentas, en las luchas más terribles, en las situaciones más aférrimas, la Escritura dice, se goza. Porque el apóstol Pablo dijo, gozaos en el Señor cuando estén bien. ¿Y siempre qué significa?
Aliviado, gozaos en el Señor. Enfermo, aliviado, gozaos en el Señor. Con empleo, gozaos en el Señor. Sin empleo, gozaos en el Señor. Muerto, gozaos en el Señor, porque vamos a la eternidad con Él. Hermanos, necesitamos atender que hay un enemigo que nos quiere derribar y apartar del Señor. Necesitamos entender que nuestro gozo es estar en Cristo, permanecer en Cristo, vivir cara para Cristo, amar a Cristo, y vas a ver la victoria en tu vida, en tu familia. Pero ¿cómo vas a ver la victoria en tu familia si ni siquiera oras? Si ni siquiera te acercas, si ni siquiera nos unimos como iglesia para orar por nuestras familias. ¿Cómo? Necesitamos, hermanos, necesitamos entender la unidad de la iglesia en humillación y en oración, y va a haber la victoria como Nínive la vio. Acerquémonos al Señor, hermanos. Disfrutemos de la vida cristiana, disfrutemos de congregarnos, disfrutemos el tiempo de oración, disfrutemos ir a la Escritura, disfrutemos predicar el mensaje a los perdidos, hermanos. Y escucha, así entonces, con ese disfrute y ese deleite, un día vamos a poder estar en la eternidad con Él. Oremos, que el Señor nos siga ayudando. Amado Dios y Padre Santo, te agradecemos una vez más por tu presencia en nuestras vidas. Te agradecemos, Señor, por tu fidelidad y tu misericordia. Te agradecemos, Señor, porque verdaderamente muchas veces estamos pasando por esos tiempos de amargura, de desgano, de desánimo, de desconsuelo, donde no disfrutamos estar en la iglesia, donde no disfrutamos la vida cristiana, donde no disfrutamos la oración, donde no disfrutamos tu palabra, donde ni siquiera llevamos el mensaje a los perdidos, Señor. Por eso, Señor, te rogamos que a través de tu palabra y tu Santo Espíritu abras nuestros ojos y oídos espirituales, que quites, oh Señor y Dios, esas vendas que no nos dejan ver que lo que necesitamos es acercarnos a ti, vivir para tu gloria, ser obedientes a tu palabra, depender plena y completamente de ti, de tu presencia, que tú seas nuestro Rey, nuestro guía. Ayúdanos a depender más de ti, Señor, a acercarnos más de ti, Señor. Mira a los niños, Padre, que como padres, Señor, le enseñen a sus hijos a deleitarse en ti y en todo lo que tiene que ver contigo, Señor. Para que los niños se deleiten, para que los niños no se avergüencen de decir que son cristianos, que disfruten venir a la iglesia, que disfruten, Señor, un culto de oración, que se deleiten en él, que nosotros como cristianos vivamos llenos de gozo y de deleite por estar en tu maravillosa presencia. Guíanos, ayúdanos, direcciónanos, fortalécenos y ayúdanos a acercarnos a ti en un arrepentimiento genuino para que podamos tener ese gozo, ese gozo glorioso que tu palabra dice que nosotros debemos tener, el gozo de la salvación, el gozo de la vida cristiana para un día entrar a la eternidad y estar allí con nuestro glorioso Salvador. Gracias te damos en esta hora por tu palabra. Sigue abriendo nuestros ojos y direccionándonos y guiándonos para que nuestro estilo de vida sea un estilo de vida diferente, contrario al mundo, y que vivamos solo para la gloria de tu santo nombre. Señor, gracias por tu palabra. Salimos hoy de este lugar, te rogamos que nos lleves a nuestro lugar de destino en bendición, en victoria, que nos lleves a meditar más en tu palabra y que nos ayudes, Señor, a dejar toda amargura y a disfrutar de tu maravillosa presencia, porque te lo pedimos en el nombre de Cristo y te damos gracias. Amén y amén. El Señor les continúe bendiciendo, Dios les guarde, que tengan una noche en bendición y en la victoria del Señor.